Buenas noches. Bienvenidos aquí a la copia, esta actividad que hemos programado, que hemos propuesto este 22 de febrero, que no es un día cualquiera, ¿sí? Para la familia de Franco Amaya, es un día clave, un día muy fuerte, y por eso arrancamos agradeciéndole que estén hoy con nosotros, y obviamente pido un aplauso para la familia, porque ha estado todo el día trabajando por la memoria de Franco. Yo voy a hacer una presentación que obviamente hay partes que necesito leerla porque son datos que nos parece que son necesarios que los conozcamos, que los escuchemos, porque bueno, enmarca esta actividad como la actividad que tuvimos esta mañana, ¿sí? Esta mañana tuvimos una actividad, una intervención artística ahí en la intersección de las calles Los Gigantes y Alem, que es donde sucedió el asesinato de Franco, una actividad dura, muy fuerte, pero necesaria, ¿sí? Y que era parte de lo que pensamos para que este día no pase inadvertido, porque lo peor que podría pasar encima de todo lo peor que ha ido pasando, que estos días queden ahí olvidados y sean reemplazados por recordar tantas cosas que son por ahí innecesarias, y las historias oficiales siempre dejan de lado estas verdaderas historias, ¿sí? Por eso este día no podía pasar de largo, no podía pasar inadvertido, y desde una serie de agrupaciones y organizaciones decidimos y propusimos, sobre todo a la familia de Franco, hacer las actividades. Hoy, esta intervención artística, que la veo a Susi Venturoso y la quiero destacar porque hizo un trabajazo esta mañana ahí coordinando esa actividad, ordenándola, y a todos los que estuvieron participando también le dieron carnadura a un momento difícil, ¿no? Estar ahí en ese lugar. Y la idea era que a esa intervención complementarla con esta otra charla, ¿sí? Porque es necesario hablar del asesinato de Franco y enmarcarlo en términos de datos, enmarcarlo en términos políticos, en términos de situaciones que son necesarias comprenderlas para comprometerse y seguir peleando por cambiarlas para que dejen de suceder. Así que en ese sentido, obviamente agradecemos a todos los que están presentes. La clave es que no queremos que más pibes y pibas mueran en manos de la policía, porque creemos que es necesario discutir colectivamente qué políticas de seguridad queremos, ¿sí? Por lo general nos instalan un concepto de seguridad que por lo general está ligado con la seguridad privada, ¿sí? No con la seguridad social. Y entonces nos parece que estos espacios habilitan esa posibilidad. De Franco, ¿qué decir? Que Franco tenía 18 años y era un joven trabajador que estaba a punto de recibirse de peluquero. El 22 de febrero de 2017 fue asesinado por un policía de la provincia de Córdoba en un control vehicular ubicado en la intersección de las calles Alem y Los Gigantes. Por su crimen hoy están imputados los dos policías que estaban a cargo del control. Rodrigo Belardo Bustos, de 25 años, autor del disparo que mató a Franco, está acusado de homicidio agravado por la calidad de autor y por el uso de arma de fuego en concurso ideal, y se encuentra detenido en la cárcel de Bower. José Ezequiel Villagra, de 22 años, responsable del control, está imputado por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, al negarse a prestar auxilio luego de efectuado el disparo, y Villagra se encuentra en libertad. Está previsto que antes de la mitad de este año, de 2018, comience el juicio contra estos dos policías. Y obviamente la expectativa es que el proceso judicial también permita juzgar las responsabilidades de quienes definen la formación de los policías y las políticas de seguridad en la provincia de Córdoba. En realidad, tanto la actividad
de esta mañana como la de ahora, tienen el objetivo de exigir justicia para que lo que le pasó a Franco en realidad no vuelva a ocurrir otra vez. Pero bueno, en ese sentido, el caso de Franco no es un caso aislado. Según el último informe de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, cada 23 horas el Estado mata a una persona. La mitad de las víctimas son menores, jóvenes de 25 años. En el 2017 en Argentina, 258 personas, 258, fueron asesinadas por las denominadas fuerzas de seguridad. El gatillo fácil es una de las modalidades. Se trata de la utilización abusiva por parte de las fuerzas de seguridad de armas de fuego, generalmente presentadas por la policía como una acción accidental o de legítima defensa. Pero en los hechos significa un asesinato, liso y llano, con mayor responsabilidad, porque en realidad lo efectúa una persona que tiene un cargo que es funcionario público. En el caso de Córdoba, a lo largo del 2017, del año pasado, hubo 11 casos de gatillo fácil. Franco Amaya fue una de esas víctimas. Por eso creemos necesario plantear una necesaria discusión sobre el paradigma de la seguridad que nos instala y a diferencia de la seguridad que realmente necesitamos. En ese marco es que organizamos la charla de hoy y por eso le hemos titulado El gatillo fácil como política de Estado. Pero bueno, esta mañana la intervención artística tuvo momentos muy duros, pero también tuvo aporte musical de artistas y músicos amigos que en realidad facilitaron sobrellevar ese momento. Entonces nos parecía que también era un buen momento, antes de arrancar la charla, también amenizarlo con un par de temas musicales. Por eso me he invitado a músicos amigos, ¿sí? Y en eso pido un aplauso para Magú Apela. Y para Gonzalo Altamirano, del grupo Sombra y Toro, que nos van cuando la angustia te cierra el pecho y se hace duro respirar. Doblas tu cuerpo como si al medio hubiese un nudo de cristal. Te duele que en este mundo pague bien el hambre, que billeteras que chorrean sangre. Pero es que el mar se mueve con el ritmo que lleva la eternidad. Y no hay billetes, crudo ni tropas, si al ritmo del mar respiras. Se mueve lento con las mareas, la luna marca el respirar. Y todos juntos damos más vueltas, como en un sueño universal. Te digo, vamos gitana que nos vamos al baile de las estrellas en un cielo que arde. Deja que los fantasmas paga deudas sigan con su sombra andar y te va a bailar entre galaxias que dan vueltas y espuma de mar y te vas a bailar entre galaxias que dan vueltas y espuma de mar.
el universo respira. Las montañas son olas, los años segundos y el mundo un puntito en este manto infinito. Ya que en nuestro hormiguero nos seguimos matando por una piedrita, un charco de aceite o un trapo pintado. Te digo, vamos gitana que nos vamos al baile de las trenzas en un cielo que arde. Deja que los fantasmas paga deuda sigan con su sombra andar y te va a bailar entre galaxias que dan vueltas y espuma de mar y te va a bailar entre galaxias que dan vueltas y espuma de mar. Te vas a bailar entre galaxias que dan vueltas y espuma de mar y te vas a hacer. Muchas gracias. Bueno, para entrar del vamos a la actividad concretamente. Para organizar la charla de hoy, con este título, el gatillo fácil como política de Estado, pensamos convocar, por un lado, a integrantes de lo que es la CORREPI, como dijimos antes, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional en Córdoba. ¿Sí? Que de paso, digo, ahí en el mostrador hay una serie de productos, remeras, agendas, los informes que hace la CORREPI, que tienen obviamente un valor, un costo, pero que es con la venta de esos productos, la CORREPI se autosustenta, se banca. Así que los que estén interesados en hacer un aporte, verán. ¿Cómo es tu nombre? ¿Simón? ¿Lo ven a Simón ahí que está allá? Y podemos colaborar por ese lado. O sea que hemos invitado a integrantes de la CORREPI para integrar este panel y a Victoria Silov. ¿Sí? Victoria es abogada. Es abogada de FOCOF, que es el Frente Organizado contra el Código de Faltas. ¿Sí? Y también es militante en el encuentro de organizaciones. Por un lado, la CORREPI es una organización que trabaja en el campo de los derechos humanos para erradicar las políticas represivas de Estado. Su objetivo principal es caracterizar, denunciar y combatir la violencia institucional y promover la lucha antirrepresiva. La CORREPI tiene ya una trayectoria de más de 25 años a nivel país, a nivel nacional, y en Córdoba se conformó a partir de septiembre del año pasado, en el 2017. Por su parte, la FOCOF está integrada por Zafarrancho Colectivo Revolucionario, el Encuentro de Organizaciones, Democracia Socialista y el grupo Marabunta, junto a militantes independientes. Hace años que trabaja en nuestra provincia exigiendo justicia por los jóvenes asesinados por la policía y también por la lucha por la derogación del Código de Convivencia. ¿Sí? Así que bueno, a los compañeros de la CORREPI y a Victoria le pedimos que pasen. Les recordamos que toda esta actividad, como parte de lo que hicimos esta mañana, junto con todas las organizaciones y la familia de Franco, fue transmitido por Villanos Radio, la radio de la COPI, y esta charla también está siendo transmitida por la radio, en vivo y en directo, porque bueno, es uno de los objetivos por lo cual la COPI puso la radio, fue con ese objetivo, ¿sí? Como una herramienta, en este caso comunicacional, para prestar servicio, así como presta el servicio de agua, cloaca y demás, también brindar un servicio con la radio como herramienta. Y en esto de que estos días, o este día en particular, no pase como uno más, y que estos temas que vamos a abordar puedan tener más orejas y por ende cabezas, nos pareció oportuno
transmitir esta charla por la radio, así que me parece importante contarles eso. Compañeros, todos suyos. Hola, ¿qué tal? Bueno, como dijo acá el compañero, Correpi es una organización política de derechos humanos que trabaja al servicio del pueblo y de los trabajadores, porque, bueno, entendemos que en el sistema social en el que nosotros vivimos, las riquezas están en manos de unos pocos, gracias al hambre y la explotación de la mayoría, y que cualquier gobierno que trabaje en pos de sostener este entramado social necesita herramientas de disciplinamiento y control, y bueno, y las sostiene. Bueno, como también dijo el compañero, Correpi es una organización de 25 años de trayectoria, que, digamos, Correpi en Córdoba impulsamos hace poco, hace unos meses, somos dentro de todo nuevos. Surge de una idea general de tratar de expandir las herramientas y los conocimientos de la organización al resto de las provincias. Bueno, principalmente por ese motivo, para expandir las herramientas y poder visualizar que la represión no está en un solo sector, sino a lo largo del país. Y bueno, porque otro dato muy importante es que Córdoba es la tercera provincia más represiva del país. La primera, bueno, por cuestiones de población y espacio geográfico, Buenos Aires es la principal, la segunda es Santa Fe y bueno, la tercera es Córdoba. Bueno, se nos pidió como Correpi desarrollar el tema de la responsabilidad del Estado en los casos de gatillo fácil. Y el caso de gatillo fácil no es un asesinato, igual que cualquier otro asesinato, porque es una persona que integra las fuerzas del Estado, su arma se la damos, se la pagamos, los contribuyentes, se la da el Estado, y con esa arma asesina, generalmente por la espalda, porque la mayoría de los casos de gatillo fácil tienen la característica de haber sido un disparo por la espalda. Entonces, como funcionarios públicos, tienen el deber de cuidar, supuestamente, de dar seguridad a la persona, pero con su arma, que debería dar seguridad, asesinan. Y no solo con sus armas asesinan, sino que la policía en sus comisarías tortura, la policía, la gendarmería, las fuerzas nacionales desaparecen y violan los derechos humanos sistemáticamente desde el 83 hasta ahora. El periodo democrático también nos trae represión, nos trae tortura, nos trae desapariciones. Jesús, ¿qué? Bueno, buenas noches a todos, a todas. Bueno, nosotros, como bien decía mi compañero ahí, como Correpi, digamos, responsabilizamos desde el nacimiento de Correpi directamente al Estado, que sostenemos que ha habido una política de gatillo fácil en todo este periodo democrático que venimos llevando. Desde el nacimiento de Correpi, allá por el 91, el 92, ninguno de los ministros de todo este periodo democrático ha podido desmentir los informes que muy responsablemente realizamos todos los compañeros y las compañeras de Correpi. Digo esto porque ahora hace poco, digamos, por lo dicho de la ministra Bullrich, que todavía estamos esperando que ella salió a decir públicamente, no solo a sostener, digamos, y a fomentar el gatillo fácil como política de Estado, a decir que nuestros informes mienten. Nosotros decimos que ningún ministro de seguridad, desde Corach a esta parte, ha podido desmentir todos los informes que anualmente nosotros presentamos en Plaza de Mayo. No sé si, Julián, tenés ahí los números ahí. Bueno, el informe nos otorga, aparte
Bueno, es muy sensible la verdad porque no son solamente números, es muy difícil, digamos, se expresan en números, pero son personas. Es Franco de 18 años, es muy terrible, digamos. La mayoría de los casos de gatillo fácil, el 50% son jóvenes de menos de 25 años. Entonces no solo la policía nos asesina, sino que nos asesina la juventud. Les traigo los números. El 47% de las muertes en manos de las fuerzas del Estado son gatillo fácil. Es la primer causa, es decir, el Estado no solo asesina por gatillo fácil, pero asesina principalmente por gatillo fácil. Después de eso están las muertes en las comisarías, las muertes en los penales, como tenemos hace un par de semanas el caso de Jonathan Centeno, que se lo lleva la policía un sábado y aparece el lunes muerto, sin poder explicar por qué muere, cuáles son las causas, cuál es la responsabilidad del Estado de proteger a las personas que se supone que lleva en custodia, que tiene que cuidar. El Estado, no olvidemos, que dice para afuera que nos protege a todos y a todas. Claramente vemos que no nos protege a todos y a todas, o por lo menos sus fuerzas de seguridad no tienen la política de proteger, tienen la política de mantener la brecha entre la gente pobre y la gente rica. Otro caso quizás que también se puede venir a colación, porque de hecho pregunta a la gente qué pasa con los policías muertos, por ejemplo. Correpi elabora en su informe y tenemos que el tercer caso de muertes en manos de las fuerzas de seguridad son casos intrafuerza. Significa que los mismos policías se asesinan entre ellos, la misma gendarmería se asesina entre ellos, muchas veces producto de cubrir los casos del narcotráfico, como tenemos el caso de Alós. Tenemos, por ejemplo, a un jefe de policía en el banquillo de acusados, acusado por amenazar a un periodista. Entonces, las mismas lógicas mafiosas que aplican contra la gente la aplican dentro de las propias fuerzas, y no es un porcentaje menor. 9% de las muertes del Estado, el año pasado tuvimos 725, son de intrafuerza, es decir, la misma fuerza asesinando a la fuerza. También tenemos un 4% de estas muertes que son casos de desaparición forzada. No hace falta, me parece, recordar a Santiago Maldonado, que lo tenemos bien fresco al caso. Y bueno, y tenemos también un montón de casos. Tenemos casos en Córdoba, el Rubio del Pasaje, lo seguimos recordando por su desaparición. Y después tenemos un 1% de asesinatos en protesta, que bueno, el macrismo tiene ya sus primeros muertos, Rafael Nahuel asesinado en una protesta, y después otro 1%, que son casos varios que no se puede del todo determinar quizás la responsabilidad, digamos, o son causas fraguadas, o son causas que quizás no se tiene la información, porque también la responsabilidad del Estado es que invisibiliza los casos en que las fuerzas asesinan. La justicia no hace nada, o encajona las causas, o le pone que fue exceso, que fue abuso. Correpi, decimos, no es abuso, es política de Estado, porque si todos los años, desde el 83 hacia aquí, la policía cada vez mata más y más y más, entonces, ¿por qué, digamos, el Estado no elabora herramientas? ¿Por qué no juzga? Porque muchas veces oculta las causas. Y bueno, y en relación a esto tenemos que decir que justamente la represión no empezó ayer, no empezó hoy, no empezó el año pasado. Franco lamentablemente es parte de una enorme lista. En Córdoba tenemos 410 casos de asesinatos en las manos de las fuerzas represivas. Y bueno, y también tenemos, en cuanto a los casos nacionales, un promedio triste de un muerto cada 23 horas hoy en día. Sí, el gobierno anterior nos dejó un muerto cada 28 horas. Tampoco ese informe lo pudieron desmentir, digamos, el gobierno anterior. Y este gobierno, digamos, avanzó un poco más, tenemos un muerto cada 23 horas, lamentablemente. También comentarles que en nuestra organización, Correpi, bueno, la conforman
distintos, muchos jóvenes con inquietudes de hacer algo ante esta represión, y también familiares de víctimas, digamos, de gatillo fácil. Yo particularmente vengo sumándome y aportando a esta organización. Vengo del barrio donde era David Moreno, el niño de 13 años que fue asesinado en la Puebla del 2001. Y entonces, para decirle a los familiares de Franquito, digamos, nosotros siempre proponemos que, reforzar la unidad del campo popular ante esta situación, y la lucha y la visibilización siempre tiene que estar presente. Nosotros, con el caso particular de David Moreno, asesinado en la jornada del 2001, recién logramos de que se hiciera el juicio después de 15 años. Se realizó el año pasado, el 17 de abril del año pasado, y por una cuestión técnica el policía sigue en libertad cumpliendo sus funciones. Eso tenemos para decirle a la familia y a toda la gente de acá de Carlos Paz, digamos, que la lucha y la organización es lo único que no hacen, digamos, que quede impune que no haya tanta impunidad. En lo largo de este caso puntual, digamos, hemos pasado por distintas situaciones de amenaza como vecinos, los papás de David, la familia de David Moreno, etcétera, etcétera. Y también decimos, ahí se ve claramente, en la mayoría de los casos, se ve, digamos, la complicidad del Poder Judicial. Por eso decimos, es una política de Estado la represión a un determinado sector, a los jóvenes de entre 15 y 25 años, lamentablemente. Eso. No sé si tenés ahí algo más, Julián. Sí, bueno, queda también en el marco del paro nacional, del paro internacional de mujeres, cabe destacar también que la represión no es únicamente contra los sectores organizados, como puede ser el asesinato en las protestas, tampoco es solamente contra la gente humilde, como pueden ser los casos de gatillo fácil, como pueden ser las desapariciones también, sino que el Estado reprime también a las disidencias y reprime a las mujeres. Tenemos, en Correpi también analizamos los femicidios, y es lamentable la cantidad de hechos en los que el policía usa su arma para asesinar a su mujer, para asesinar a sus hijos, porque también es femicidio cuando el policía quiere, para disciplinar a su mujer o para demostrar su poder, digamos, asesina a la familia entera, con un arma que le da el Estado. Entonces, por eso volvemos a insistir, es el Estado el que tiene la responsabilidad de saber, de decir, de denunciar, de juzgar también a sus fuerzas. Pero insistimos en que si quedamos esperando que el Estado lo haga o que algún gobierno venga y lo haga, no va a pasar nunca. Entonces la organización tiene que ser del campo popular. Tenemos que estar en las calles, tenemos que recordar todos los años a Franco, porque si no, la justicia va a encajonar la causa o va a darle una pena, y después, ¿qué pasa? Siguen matando pibes. Entonces, lo que traemos como Correpi sobre todo es la herramienta de organizarse y luchar contra la represión. Tenemos una página que se llama www.correpi.org, donde pueden seguir nuestras notas, donde pueden también buscar los datos de contacto, si no nos pueden buscar también en Facebook. Y estaría bueno si pueden conseguir el informe, que se puede descargar gratuitamente de la página, o que si no lo pueden comprar también en forma de papel. Le pasamos acá la palabra a la compañera Victoria Silov. Buenas noches. Primero tengo que agradecer a la familia de Franco por la fuerza, por el coraje y por el amor sobre el dolor que deben tener, y esa voluntad de salir a la calle y pelear por su hijo, por Franco.
porque estos jóvenes que nos arrebatan son de todos, son nuestros jóvenes, es nuestra juventud. Y estas causas no son causas individuales, sino que son colectivas. Y siempre las familias van a estar acompañadas. Así que en eso gracias, porque no todas las familias eligen luchar por miles de motivos que son entendibles, pero eso es sumamente valorable. Bueno, como dijeron en la presentación, soy abogada del FOCOF. Desde ese lugar fui invitada, digamos, desde ese rol profesional en el campo popular. La idea es explicar un poco, cuando decimos que el gatillo fácil es política de Estado, implica que no es solamente la institución policial la que se ve involucrada en estos asesinatos, en esta modalidad represiva, sino que hay todo un entramado, hay una red de complicidades que juegan sus distintos papeles, ¿sí? En esto, uno de los fundamentales es el Poder Judicial, que casi siempre queda bastante escondido en estas causas, pero últimamente con los dichos de la ministra Bullrich y de Macri ya está a la vista de todo el mundo que es una política de Estado y está totalmente blanqueado, así que no es algo que nos veníamos imaginando, sino que es algo real, o sea, es algo definido, es algo planificado, es sistemático. Eso significa que es una política de Estado. En este sentido, en los procesos judiciales que al menos yo tomé conocimiento desde la militancia en Córdoba, particularmente en la ciudad de Córdoba, uno analizando y viendo las causas y cómo se manejan en el Poder Judicial, uno advierte la complicidad. Para que entendamos un poco, el proceso penal tiene dos etapas, no los quiero aburrir, pero voy a tratar de ser lo más claro posible: la investigación y el juicio. La investigación es fundamental porque el fiscal tiene que acumular la prueba, ¿sí? Y es muy importante la carátula que usa. ¿Por qué es importante? Porque define una determinada pena, una determinada sanción. En estos casos, la mayoría de las veces lo que se hace es hablar de un homicidio simple. Hemos tenido un caso en Córdoba hace poquito, Raúl Ledesma, de Barrio Los Cortaderos. Él fue asesinado, muy similar a lo de Franco. Él se sube a una moto, se da a la fuga, digamos, después de cometer un robo, sale en la moto y recibe un balazo por la espalda. Era una policía mujer, Caro Carla era su nombre, cabo primera. Y bueno, la primera carátula que le pone la fiscalía es homicidio simple. Después lo agrava, pero solo lo agrava por arma de fuego. ¿Qué implica que solo lo agrave por arma de fuego? Que la pena es muy distinta, así a ese agravante le suma que es una funcionaria pública, porque ahí la pena es perpetua. Como recibieron condena los asesinos de Huerepellico, que también era de Barrio Los Cortaderos. Entonces es importante la calificación legal. Y no se entiende por qué a algunos policías lo califican con, digamos, esto de ser funcionario público y a otros no, porque en ningún momento un policía deja de ser policía. Eso está en la ley que reglamenta la función del policía. Ellos son policías las 24 horas. Por eso de civil pueden portar el arma y por eso de civil asesinan. En este sentido, las investigaciones tienen directivas muy claras. Se acumula la prueba en el sentido de tratar de criminalizar a esa persona que fue asesinada y desde ahí partir, ¿no? Desde ahí tratar de justificar ese asesinato y que entonces ese mal se justifique, ¿sí? Buscan una justificación donde cierre ese asesinato y no puedan problematizar lo que está pasando con las políticas represivas en Córdoba. Otra figura, digamos, que usan en varios casos que han sido cerrados por sobreseimiento a estos policías es la legítima defensa. La legítima defensa es una figura muy compleja que necesita de requisitos muy específicos para que una persona pueda salir absuelta ante un homicidio. Está a la vista que es difícil, pero el Poder Judicial lo habilita. Hace unos años los gatillos fáciles, en los 90, iban a juicio. Últimamente en Córdoba son muy pocas las causas que se logran elevar a juicio y quedan cerradas en la etapa de la investigación, con un sobreseimiento. En todo el proceso los policías están libres, como si
los policías y las mujeres policías no tuvieran la capacidad de intimidar, de amedrentar, de amenazar, de entorpecer el procedimiento. En la etapa de investigación, los policías son los que van a los barrios, los comisionados que realizan toda la tarea de campo de la investigación y son los que están yendo y viniendo adentro de tribunales. Entonces, es obvia la influencia que pueden tener. Aún así, siguen en funciones, siguen con su arma, siguen cobrando el sueldo y siguen en libertad, con el riesgo que eso implica para la investigación. Últimamente, Patricia Bullrich lo que dijo, como habremos escuchado todos, es que en el caso Chocobar habló de un cumplimiento de un deber. Esto en el plano jurídico es como, de alguna manera, ordenarle a los jueces por dónde es mejor ir en la calificación. Porque hablar de un cumplimiento de un deber es mucho más fácil de probar. Es mucho más fácil que la legítima defensa. Estaba con el uniforme o estaba portando el arma, vio un hecho delictivo o le pareció y ya actúa dando el uso a esa arma de fuego. Ahora bien, es como dijeron los compañeros de Correpi, en un asesinato policial no es lo mismo que un asesinato entre dos particulares. Cuando hablamos de un policía, hablamos del Estado, hablamos de un funcionario público, hablamos de límites, de obligaciones, de reglamentos, hasta de un código de ética internacional que emana de la ONU, que es un código de ética que regula la conducta de las personas que están habilitadas a portar armas de fuego y que son miembros de las fuerzas de seguridad de todos los países que integran la ONU. Nosotros como Córdoba tenemos ese código dentro de nuestro orden normativo, es decir, que deberían cumplirlo. Hay leyes nacionales sobre la conducta policial y una ley provincial sobre la conducta policial. Todas estas leyes que estoy nombrando, los jueces y los fiscales parecen que no las conocen o no existen, porque nunca nombran este tipo de leyes que regulan la conducta de todos los policías. ¿Por qué es importante? Todo empleado y funcionario público tiene límites, tiene deberes, tiene obligaciones, tiene un estatuto. Todos los estamentos del Estado tienen, digamos, obligaciones de esas personas porque representan al Estado. En este caso, los policías no escapan a eso. Entonces, a la hora de usar el arma, tienen diferentes conductas y la última cosa que deben hacer es utilizar el arma. Solo cuando esté en riesgo real su vida o la de un tercero, ¿sí? Esto obviamente no lo están teniendo en cuenta fiscales y jueces y, como decía, pocos juicios han sido elevados. Por ejemplo, el de Huele Pellico, por ejemplo, el de Franco Amaya, que ha sido elevado a juicio, están esperando fecha. El de David Moreno, que después de una lucha incansable de 15 años llegó a juicio. Pero hay miles de casos y solo muy pocos llegan. Y la casualidad, que no es casualidad, es que estas causas que llegan a juicio son justamente jóvenes que eran trabajadores, que estudiaban, que tenían un núcleo familiar consolidado, es decir, que responden a diferentes parámetros morales que para nuestra sociedad merecen más respeto, parece, que otro chico que tuvo otra suerte, que nació en otra estructura familiar, que pertenece a determinado barrio, que tiene cierta edad, entonces, que tiene antecedentes. Entonces, pareciera que el hecho de que el asesinato de esa persona esté enmarcada en el hecho de un robo, de un supuesto robo, o de una fuga después de cometer el delito, bastase a la sociedad y al Poder Judicial para justificar ese asesinato, como si la vida de esa persona valiera menos. Y en esto el Poder Judicial no escapa a la sociedad de la que todos somos parte, no escapan los prejuicios que podemos tener todos a los que tienen ellos, y mucho menos porque realmente la mayoría de los miembros del Poder Judicial pertenecen a una clase media alta, con cierto nivel de valores, con cierto nivel social, con cierto conocimiento de la realidad del pueblo al cual juzgan. Entonces todo eso no escapa a la hora de emitir una sentencia, de decidir elevar a juicio una causa. Por eso es sumamente importante la lucha en la calle, porque el caso de Huere, si no hubiera tenido lucha en la calle, yo puedo asegurar que ese caso no se elevaba a juicio, como la lucha incansable de David Moreno durante 15 años esperando juicio. Entonces, en este sentido, el mensaje es el mismo. Por más que una causa tenga al mejor abogado y la mejor abogada,
sin la lucha en la calle, en este tipo de causas, no se llega a una condena esperable. Pero por otro lado, tampoco es menor el hecho de que justicia por estos chicos y por estas chicas asesinadas por el Estado es también recordarlos, es hacer una lucha incansable a través de los nombres de estos chicos y estas chicas asesinados, llevar el mensaje y pelear siempre, más allá de una posible condena, porque sabemos que en realidad para muchos entendemos que eso no es justicia, sino que justicia es que no haya un asesinado más en manos de las fuerzas del Estado. Eso.